Hola Leo, bienvenido, bienvenida. Yo soy Sami y te quiero invitar el día de hoy, bueno, primero dar gracias por todo lo que hemos recibido hasta hoy y por lo que viene para nosotros. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. También te quiero dar gracias a ti por hacer realidad este sueño de cumplir una misión, ya de dar un consejo, de dar algún tipo de palabra de aliento para ti el día de hoy. Eso es algo totalmente maravilloso para mí y les agradezco muchísimo, muchísimo. Si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, el día de hoy comenzamos la lectura diciéndote algo muy especial. La verdad es que me está diciendo que seas muy honesto, honesta contigo misma, que creas más en ti y que mires aquello que está sucediendo, no lo mires con los ojos de lo que podría haber sido o no, sino con los ojos de lo que es y que tomes decisiones sabias y certeras. También me estás diciendo que tú te mereces todo aquello que estás recibiendo positivo, te lo mereces. No creas que que ha sido como por arte de magia, no. Claro que la magia tiene mucho que ver en nuestras vidas, pero la magia la hacemos nosotros mismos, nosotras mismas, con nuestros esfuerzos, con nuestros buenos pensamientos y con nuestras buenas acciones. Y aquello positivo que esté llegando a tu vida, bueno, tú te lo has merecido. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las personas que están en una relación. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas siguientes cartas es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales también a través de las cartas de los ángeles, el tarot egipcio y el tarot de las hadas. Tu persona especial es alguien que realmente te ama, que realmente te quiere. Es una persona que a ratos es como un poco imprudente en la forma de demostrar los sentimientos que tiene por ti. Al parecer tú eres como más, no sé, no tan explosivo ni tan explosiva. Y la verdad, tu persona especial piensa que a raíz de esto, cree que tú dudas mucho, cree que tú estás dudando mucho acerca de la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Te ve como muy pensativo, pensativa si seguir o no seguir con la relación de ustedes. Bueno, tu persona especial piensa que tú quieres una relación con alguien, sí, pero para largo, para bastante tiempo, pero a rato siente que ella o él no es la persona que tú quieres realmente. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que ustedes dos van a perder el interés el uno por el otro, o va a haber uno de los dos que va a perder el interés en la relación y esto va a generar muchísimos celos en la otra persona. Van a haber unas escenas de celos bastante complicadas, bastante serias y bueno, podrían estarse generando problemas no solamente entre ustedes, sino entre personas de su entorno también, mis queridos amigos y amigas. Bueno, esa es una etapa difícil de la cual ustedes podrían salir bastante reforzados y reforzadas como relación, mis queridos amigos y amigas. Pero la verdad ya es decisión de ustedes la manera como ustedes van a tomar la cuestión. Esta cartica me está diciendo que la naturaleza te ayudará a sanar. Bueno, que te des muchísimo... que los dos deben darse cuenta que todo tiene un proceso, ¿ya? Cuando se siembra una semilla, al otro día no da los frutos que se esperan, ¿no? Hay un proceso de crecimiento, de maduración, de abono, de espera, de sol, de paciencia. Así mismo son las relaciones, no surgen maravillosas de la noche a la mañana. Bueno, también me está diciendo el día de hoy el tarot egipcio acerca de que si ustedes a veces tal vez están lamentándose de cosas que han perdido entre ustedes dos. Bueno, ya dejen de lamentarse, más bien recuperen esas cosas y sigan adelante con la relación de ustedes. No vale ya llorar sobre la leche derramada y si decimos también que después de ojo sacado no vale Santa Lucía. Resuelvan todos aquellos problemas y dificultades que ustedes tienen hasta ahora. Tal vez sanar su niño interior o algo así, pero sigan adelante con la relación, si eso es lo que ustedes quieren. Dice... también me está diciendo las cartas que ustedes deben
escucharse el uno al otro, no escuchar tanto voces de personas que no tienen nada que ver con la relación de ustedes. Las únicas dos personas que tienen voz y voto en la relación de ustedes son ustedes dos, a menos que haya algún maltrato, algún tipo de situación peligrosa, perjudicial para alguno de ustedes dos. Bueno, nadie tiene derecho a involucrarse en la relación de otras personas, a menos que esas personas se lo pidan, a menos que esas personas se lo soliciten de una manera, bueno, bastante respetuosa y con muchos límites. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, vamos a sacar más cartitas. Tú tienes algún proyecto, algo que viene de hace tiempo, pero la verdad es que hay una persona mayor que no sé, como que no te permite avanzar mucho en aquel proyecto que tú tienes. Tienes que mirar bien acerca de ciertas cuestiones legales de ese trabajo, de tu proyecto, o ciertas cuestiones acerca de la salud, porque podrían estarse perjudicando, ya sea algún proyecto o cuestiones de salud. Tienes que dejar de, ¿cómo te digo? De estar angustiado, tan deprimido, tan ansioso y tan temeroso. Y para eso, bueno, la información es poder informarse, ya sea cuestiones de salud, ya sea cuestiones de... Es mejor informarse y no caer en especulaciones. Bueno, porque pues eso es lo que genera ansiedad y depresión y todas esas cuestiones, no sabe la realidad. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, ten cuidado con cierto personaje, algún ex o alguna ex que te va a armar una escena de celos bastante terribles, o una o varias escenas de celos, con lo cual tú te vas a sentir bastante estresado, bastante estresada. Hay una persona a la cual debes tú ponerles bastante límites, mi querido amigo y amiga. También me están diciendo las cartas que tenga mucho cuidado con tu salud emocional, Si te sientes muy triste en este momento, bueno, busca la manera de combatir esa tristeza. Si ves que esa tristeza dura varias semanas, ya tienes que buscar ayuda profesional para eso. No dejarle coger ventaja a la ansiedad o a la depresión. Vamos a ver ahora qué te dicen los angelitos el día de hoy. Dice, tus obras revelarán tus orígenes. Bueno, recuerda que todo aquello que tú siembras es lo que tú vas a cosechar en cualquier aspecto de tu vida. Entonces te están preguntando en este momento los ángeles, ¿qué es aquello que tú estás sembrando el día de hoy? Bueno, esa respuesta solamente la tienes tú en este momento, en este instante. El tarot egipcio me está diciendo acerca de cierta persona que podría estar a tu lado, ya sea niño o ya sea niña, una persona menor que tú y que necesita en este momento de tu ayuda, que necesita este momento de consejo. No puede ser necesariamente una persona menor de edad, sino alguien menor que tú, alguien que tú consideres como un hijo o un hermano menor. Bueno, dice también las cartas, dice que tú tienes ya todas las respuestas. Bueno, todos aquellos problemas, dificultades que tú tienes en este momento, tú ya sabes por dónde ir. Cree más en tu intuición, cree más en ti mismo, porque la verdad es que tus guías espirituales te están llevando por un buen camino, por un buen término. Cree mucho en ti, cree más de lo que las demás personas te están haciendo creer que tú eres. Cree bastante en ti. Eres un guerrero y una guerrera, y yo sé que puedes salir adelante de cualquier tipo de situación. Bueno, esa ha sido la lectura para las personas que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que en este momento preguntan en este preciso instante por la cuestión de su economía. Bueno, bastantes problemas y dificultades con personas de tu entorno económico. Tal vez has sido un poco imprudente en comentar ciertas cosas o hacer ciertas cosas que la verdad no le ha caído muy bien a las personas. Pero yo te digo que o sea, lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo con mala intención, al contrario, lo estás haciendo para querer ayudar a ciertas personas, pero la cuestión es que no todo el mundo ve las cosas de la misma manera, y tal vez esto ha molestado a ciertas personas. También me están diciendo los ángeles en este instante que tu pareja te dará paz. Bueno, la persona que está a tu lado, la persona que es tu pareja en este momento,
es la persona indicada para que tú le cuentes qué es lo que te está sucediendo ahora, qué es lo que te está sucediendo el día de hoy. Y si no tienes una pareja, si no tienes una relación en este mismo momento, en este mismo instante, bueno, tu yo cuántico, tu guía espiritual es la persona indicada, o es el ser indicado para guiarte a algo mejor, ya, a tomar decisiones con sabiduría. El tarot egipcio me está diciendo que tengas mucho cuidado de que estos problemas y dificultades con estos personajes de tu entorno económico no te vayan a ocasionar problemas legales, ¿ya? Porque es muy posible que sea así de esa manera. Entonces busca la forma, busca la manera de llegar a algún acuerdo en una actitud conciliadora, totalmente conciliadora, ¿ya? Mira, también me están diciendo en este momento tus guías espirituales que tú tienes en tus manos la manera de aclarar esto. Me dice, pinta el sol entrando en tu cielo. Bueno, que tú eres la persona a darle luz y claridad a la situación que estás viviendo ahora, que eres tú la persona, tú mismo, ya tú tienes todas las respuestas de aquello que tú te estás preguntando de la solución para el problema de la dificultad económica que tienes en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.